Yo me cansé de sentirme avergonzado de mi propia historia. Solo veía el aroma del loser, ¿no? Me iba muy mal con las mujeres. Mi primer beso, Jack, lo vine a recibir a los 21 años y creo que eso fue más bien una obra de caridad que una amiga hizo conmigo. Wow. Yo los quería mucho, a los que estábamos en ese bando ahí de los bobos. Yo los quería mucho y los apreciaba porque éramos como los presos que estábamos en el mismo patio de la cárcel. A mí me daba muy duro porque yo sabía que tenía para salir de ahí. Y duele más cuando sabes que puedes salir de lo intrascendente, pero pasan los años y no sales. Pero nunca perdí la esperanza de ser este en el que me convertí con los años. Nunca perdí la esperanza. De hecho, hace poco un primo que es psicólogo me dijo, tú lograste todo. Es decir, todo lo que tenías que vencer ya lo venciste. Ratificaste que una vida puede cambiar, que tu realidad puede modificarse si te da la gana de cambiarla, si quieres coger el trauma y convertirlo en algo que valga la pena. Todos los seres humanos sobre la faz de la Tierra siempre o en algún momento de nuestras vidas pasamos por momentos difíciles, por momentos traumáticos. Pero el trauma como tal siempre va a existir. La diferencia o lo importante es qué hacemos con el trauma, en qué se convierte, cómo nos ayuda a evolucionar. De eso vamos a hablar hoy con nuestro invitado, Jairo Castañeda. Jairo, bienvenido. Gracias, Jax. Gracias por estar acá, por invitarme a este espacio tan bonito y con muchas ganas de venir acá a este podcast hace rato. Bueno, gracias a ti por aceptar la invitación. He visto tu trayectoria durante estos años en las diferentes cosas que has hecho. Te conozco hace muchos años. Nos conocimos en el colegio. No éramos del círculo cercano, pero siempre estuvimos ahí Relacionados de alguna manera. Yo sé que tú has venido conquistándote. Has sido una persona que has venido conquistándote en diferentes áreas. Y una de las cosas que estábamos hablando previo a iniciar el podcast era sobre el tema de hacerlo desde el trauma. Cuéntanos tu historia, cuéntanos qué ha pasado, cómo llegaste, todo esto que me estábamos hablando previo a empezar. Sí, excelente eso de qué hacemos con el trauma, porque todos lo tenemos. De alguna forma, en nuestra infancia y juventud siempre hubo algún trauma. En mi caso, no sé si es el trauma del latino o fue el trauma mío muy específico, pero el no sentirme capaz de ciertas cosas que para mí eran importantes. No fui un gran deportista, pero me gustaba mucho el deporte, entonces sentía que me tenía que quedar como espectador o como el propio periodista de las cosas que pasaban a nivel deportivo en el colegio o en mi cuadra. Pero dije, ¿y cuándo voy a tener mi chance en el deporte? No me veía ahí como muy idóneo para el deporte. Y también los traumas de la infancia que están relacionados con el no sentirte capaz, de padres que te dicen, no sirves para eso, porque no te fue bien en una jugada. Y uno de mis traumas fue haber perdido una pelea de boxeo cuando tenía 5 años en los Juegos Cervantinos. Okay. Perdí una pelea de boxeo con un niño que era menor que yo. Y parece una tontería o parece un juego, pero a partir de esa pelea que perdí con un niño apellido Abello, nunca lo olvido, ahí se habilitó como un aroma, una energía de incapacidad que me acechó hasta hace 10 años, en donde empecé a conquistarme. Me encantó esa introducción que diste, a autoconquistarme. O sea que tú duraste, si estamos hablando 30 años, más o menos, Sin sentirme capaz de algo. con y eso es algo bastante común. Es algo O sea, bastante es común. algo común entre las personas, no sentirnos capaces. Es algo común, bien sea porque te pase o porque tú mismo creas que no eres capaz y alguien no te haya... De pronto no perdiste una pelea de boxeo, pero ibas a agarrar una guitarra y dijiste, no, yo no tengo afinación, no tengo nada para la guitarra. Y la dejaste a un lado. Pero sí, a mucha gente traumas así, que parecen tontos, les acompañan toda la vida. ¿Y cómo empezó esa evolución? ¿Cómo empezó esa transformación? ¿Cómo te empezaste a conquistar? Y esta frase me salió en una conversa con un compañero también del colegio hace años. Yo me cansé de sentirme avergonzado de mi propia historia. Yo miraba mi pasado y solo veía como el aroma del loser, ¿no? Uh-huh. Del que no en los deportes nunca llegó a la selección, pero amaba el fútbol, pero no tenía chance en la selección. O también que no conquistaba a mujeres. Me iba muy mal con las mujeres. Mi primer beso, Jack, lo vine a recibir a los 21 años
Y creo que eso fue más bien una obra de caridad que una amiga hizo conmigo. Wow. Me alegra que te rías de esto, que lo plantees de esa manera. Reírse del trauma. Muy bien. Que al verme muy tan bien, solo dijo, muy no, bien. espera, Vamos a hacerte el 2 aquí. Vamos a hacer del 2 para que... Pues, pucha, para quitarte ese pellejo que tienes ahí. Esa tanto racha tiempo. negativa, 21 años y... Sí, es como cuando nunca le has ganado a nadie en el fútbol, para poner la metáfora, y un equipito así como mediocre dice, hey, yo llego a tu barrio, te juego ahí y gáname 3-4-0, ya sabes lo que significa ganar. Pero increíble que lo que me impresiona del relato es que un solo evento, de hecho, o sea, no me acuerdo, pero yo me acuerdo de los Juegos Cervantinos. Sí. Y me acuerdo de, Sí. de los rines de pelea y todo. Me Las acuerdo de carreras eso. de carros. O sea, yo me acuerdo perfecto de esa vaina. Pero que un solo evento, y yo lo veo bastante aquí Sí. con las personas con las que, no tanto en el podcast, sino con las personas con las que tenemos la oportunidad de interactuar con las terapias y eso. Pero es increíble ver esto, ¿no? Como un solo evento te marca la vida completa. Completa. Bueno, sígueme contando entonces. Y voy a agregar algo sobre ese evento porque sí, parece que fuera una cosa tonta, pero ¿por qué se me marcó tanto? Y es porque mi propia familia se burló durante años, teniendo yo 5 años, de esa derrota en la pelea de boxeo. Y a todo el que se encontraban les decían, hey, fue a un evento y tanto creía que iba a ganar y que cogió el niño más pequeño y lo noqueó enseguida. Claro, la propia familia hundió el dedo en la llaga con el tema. Y ahí fue donde esa herida, ese trauma tuvo bastante eco. Porque si mi familia hubiese abordado el tema de otra manera, de pronto no me calaba tan hondo el trauma. Y hace poquito, escribiendo un artículo, me acordé del apellido del niño que me noqueó en primer round. Y fue como sanar, porque también le puse humor. Yo dije, no, esto hay que verlo caricaturescamente, no me voy a quedar con eso. Y retomando el tema de la conquista del beso a los 21 años, tú sabes que en los colegios, creo que no solo en Colombia, sino en el mundo, siempre están los populares y los no populares. Y sí, yo sentía que tenía talento para llegar más allá, pero no salía del bando de los no populares, de las personas que eran intrascendentes. ¿Y cómo se sentía eso, Jairo? Uy, era... Yo los quería mucho, a los que estábamos en ese bando ahí, de los bobos, de los que tenían su orientación sexual como muy no definida. Yo los quería mucho y los apreciaba porque éramos como los presos que estábamos en el mismo patio de la cárcel. Me encanta lo que estás diciendo. No tienes ni idea me encanta lo que estás diciendo, porque es cierto. Sí, es cierto. Y uno lo ve diferente. Bueno, yo estaba del otro bando. Absolutamente. Pero yo siempre fui una persona, bueno, tú sabes, yo siempre fui una persona muy de todo el mundo. Muy querida, sí. De todo el mundo. No eras un villano. No sé, exacto, no. Pero veía a mis amigos que sí eran villanos. Sí. Mis amigos sí eran villanos y se veía como la segregación. Era total, el trauma de la segregación, ahora que lo dices. Sí, se sentía como muy... Como a mí me daba muy duro porque yo sabía que tenía para salir de ahí. Y no de pronto llegar a los populares, pero sí hacer algo más que ser una persona intrascendente. Y duele más cuando sabes que puedes salir de lo intrascendente, pero pasan los años y no sales. Duele más. Duele más, pero nunca perdí la esperanza de ser en el que me convertí con los años. Nunca perdí la esperanza. De hecho, hace poco un primo que es psicólogo me dijo, eso fue hace unos años, me dijo, no, ya tú lograste todo. Es decir, todo lo que tenías que vencer, obviamente para mí faltan muchas cosas, pero todo lo que tenías que vencer ya lo venciste. Ratificaste que una vida puede cambiar, que tu realidad puede modificarse si te da la gana de cambiarla, si quieres coger el trauma y convertirlo en algo que valga la pena. Pero ¿cómo llegaste hasta allá? Porque estamos claros en la historia. Cansarme de mi propia historia. Es correcto. Empezar a aprender. Yo dije, tengo que aprender cosas. Y cosas para las que no nací, porque uno siempre está en la controversia, el talento innato y el talento que construyes. Yo recuerdo que yo tuve que aprender incluso a caminar, porque parte de lo que nos pasaba a los que no éramos populares en el colegio era que caminábamos como tontos, como idiotas. Y yo dije, tengo que aprender a caminar.
y me quedaba encerrado en mi cuarto, no sé, a los 20 años, caminando como una persona que por lo menos se veía atractiva para el sexo opuesto. Lo más derecho posible, mirada de frente. Nadie te confiesa que tuvo que encerrarse a practicar cómo caminaba. Excelente. No, pero me parece espectacular lo que estás diciendo. Para tener una chance en la vida social, para tener un poquito de opciones en el mercado hormonal de los 20 años. Consciente. No, porque el sexo es un gran Disparador. disparador. Sobre todo a esa edad cuando tú dices, bueno, ajá, todos mis amigos ya lo estrenaron y yo todavía estoy aquí Total. en el dugout. Total. Sí, y también ver que todo el mundo ya está besando, todo el mundo está teniendo ese contacto, ese maniteteo con el sexo opuesto, y tú todavía en cuarta división. Eso aburre. Y claro, yo fui aprendiendo, mira que nunca había sido consciente de tener que aprender a caminar. Que luego a los 36, cuando contrato a alguien que me enseña a hablar, pero bueno, no me voy a volar la etapa de los 20 todavía, el tipo también me hace énfasis en el caminar. El tipo me dice, no, vamos a caminar de aquí a allá varias clases porque necesito componer eso en ti. Y luego hablamos, luego lo que sea, pero el caminar. Y me di cuenta que el aprendizaje es el boleto de salida o lo que te empieza a sacar de la prisión del trauma. Aprender eso que tú sientes que te tiene bloqueado, eso que te tiene esclavizado en algo que tú no deseas para tu vida. El aprendizaje. El aprendizaje de las cosas en las que tú sientes que no puedes. Exacto. Y que crees que son importantes para ser feliz. Correcto. Ahora, fíjate tú que has dicho una palabra muy bacana. Feliz. Feliz. La felicidad es algo, la forma como yo lo veo al menos es algo relativo. Sí. Y yo busco más la plenitud. El bienestar. El bienestar, vamos a ver, significado o sinónimo, perdón, de plenitud, de estar bien. En los 20, ¿cómo seguiste avanzando? Después de que tuviste ese primer beso. El primer beso Eso fue genial. Es un destrabe. Es un destrabe. Es un destrabe porque es como una milla, es como una meta. Sí. Una meta alcanzada. Yo recuerdo mi primer beso. Fue un poquito antes que el tuyo. Seguro que fue como 7 años antes. Pero lo recuerdo como esa milla, esa como que, wow, ya besé. Total. Y entonces de ahí se desprenden otras cosas porque tú te sientes capaz. Sí. Y eso pasa en otros aspectos de la vida también. Ok, pasa ahí, pero yo recuerdo cuando mi primer trabajo o tu primer negocio pero bueno, continúa entonces en este relato tan bacano. Sí, el primer beso ese del favor que me hizo mi amiga me destrabó muchas cosas porque después de eso dije, ahora puedo avanzar más. Ya no va a ser el favor de mi amiga que me transfiera saliva, sino que voy por una mujer que me guste, con la que pueda conversar, la mujer de mis sueños a los 20. Y yo recuerdo que yo tenía como una especie de, no sé si llamarlo fetiche, porque eso tal vez sonaría muy fuerte, pero sí, como unas ganas de conquistar a una mujer de un colegio en específico, donde había mujeres muy bonitas. Dime de qué colegio. El colegio Buen Consejo, donde estudiaba mi hermana. Ok. Y todas sus compañeras eran muy bonitas, y uno llegaba al colegio y todas las niñas muy bonitas, y decía, mi forma de comprobar si de veras tengo progreso en esto de acercarme al sexo opuesto es entrar ahí, tener una novia ahí. O sea, esa era la prueba mayor. Mi prueba mayor a los 20 y pico. Y claro, fui aprendiendo muchas cosas a cómo ser chévere con una mujer, cómo conversar con ella, cómo dialogar, cómo hacerla reír para poder llegar ahí. Y no pasó mucho tiempo desde el primer beso del favor de mi amiga hasta que logré entrar al Buen Consejo con mi primera novia, que hace años que no sé de ella. Pero sí, entré y duré con ella como 2 años. Fuimos novios 2 años. O sea, conseguiste esa meta de poder levantarte a la novia de... Total. Claro que ya tú ahí estabas en la universidad. Ya yo estaba en la universidad, yo estaba como en 9º. Sí. ¿Tú qué estudiaste, Jairo? Ingeniería industrial. Ok. ¿Te graduaste? Yo no me gradué. Me gradué. Yo no me gradué de ingeniería industrial. Yo me gradué, sí. Empecé y salí corriendo. No sé cómo me gradué. En quinto semestre cuando dieron esa materia y que... Marica, yo me acuerdo que se llama tiempos y movimientos. Ah, sí. Yo soy muy creativo. Y me gusta, o sea, y siempre tuve como esa orientación bueno, yo era bueno en el colegio, entonces como que, sí, todo perfecto.
Y cuando me dan esa materia, yo decía, pero es que yo no puedo con esta vaina todo cuadrado y que no, que todo tiene que ser a tal, que la máquina. Diciendo, marica, me voy de aquí. Ahí fue que dije, no me abro. Pero entonces, bueno, pasó la novia esta, que te enseñó mucho. Esas personas son maestros. Sí. Esas personas son maestros. Creo mucho en el tema de las maestrías, que cada Sí, ser total. humano, cada cosa que pasa. Total, total. De hecho, viniste a transitar esa maestría, la del... No tan, es como la del rechazo. Sí. La del rechazo, lo que hablaste inicialmente, es El bando. de la segregación. Son maestrías muy fuertes porque te regresan a ti mismo. O sea, Sí. te alejan, te hacen sentir que tú no vales nada, de la no valía, pero después empiezas a llegar a lo que te ha pasado. Entonces, continúa entonces, ¿cómo siguió avanzando esto? Sí, a convertirse, porque finalmente esos rechazos, autorrechazo o rechazo del otro, pero rechazos al fin y al cabo, te llevan a buscar la plenitud que mencionabas. Porque dices, bueno, trauma, rechazo, no puedo, pero tengo que ir al fondo de mí mismo para ir encontrando las variables que me hagan llegar poco a poco a la plenitud. Pero es un viaje al fondo de uno mismo. Es un viaje espiritual. Sinceramente, parece una tontería, pero incluso el hecho de querer conquistar a una mujer a los 20 y que no hayas podido, pero luego lo logras, es un viaje espiritual. Y sabes que con el tiempo lo comprobé con una película de Tom Cruise que se llama Magnolia, que casi no es muy conocida, pero Tom Cruise hace las veces de un personaje que enseña a los hombres a conquistar mujeres, pero desde una base espiritual. Yo no me Como, la he como un visto. poquito Hitch, ¿te acuerdas Hitch? Sí. Hitch se parece a esa, pero el personaje de Tom Cruise lo hace 1000 veces mejor. En Magnolia se llama. Y el tipo decía como que si logras conquistar a una mujer, luego vas a poder conquistar negocios y eso es algo que te va a llevar lejos en la vida. Entonces Tom Cruise estaba como muy convencido. Y yo cuando vi la película dije, caramba, esto es lo que yo necesitaba a mis 20 y fue lo que hice a mi manera también. De darme cuenta que eso era como el destrave, ¿no? Cuando tú dices, bueno, es un viaje espiritual y quisiera saber un poco más sobre ese viaje a ti mismo. Porque no es fácil, y yo que lo veo bastante aquí, no es fácil identificar que tengo que regresar a mí. Sino que al principio todo lo empieza a culpar hacia afuera. Sí. El exterior. Es culpa de los pelados, es culpa de mi papá, es culpa de mi mamá, es culpa de Juanchito, es culpa de todo el mundo, menos de mí. Y después tú empiezas a asumir la responsabilidad como que, espérate un segundo, pero en este caso, ¿cómo fue ese regreso a tu propia casa, que eres tú mismo? Hay un trigger o hay un interruptor entre ser víctima y ser protagonista. Entonces, todas las veces donde culpé a otros por los rechazos que vivía o porque no podía ser el popular, me ponía en víctima. Y yo dije, si viajo al interior de mí mismo, si empiezo a regresar a mí, como tú lo dices, ya empiezo a volverme protagonista. Y desde los 20 que pasó eso del beso con mi amiga y luego mi exnovia Ilse del Buen Consejo, dije, no, de aquí para adelante, cuando no pueda con algo, es ir al fondo de mí mismo, aprender, insistir y dar microavances. Porque yo creo que llegar a la meta nadie, a la cumbre nadie llega. Pero de los microavances sí te puedes sentir orgulloso. Totalmente. De eso sí puedes sacar pecho. Totalmente. Y de hecho la vida, cuando las personas quieren... Hoy hablaba con alguien por teléfono y eso que me estás diciendo totalmente. Y entonces la persona está en este punto y quiere estar acá. Así. Y vivimos en una sociedad donde los teléfonos y todo esto nos hace pensar que todo ahora es más rápido. O sea, que todo... Y no, eso tiene un proceso. Y el proceso requiere de los microavances. Y los microavances son los que te dan esa sensación de logro, el cual como ser humano te hace sentir que que estás en una línea de propósito. Porque al final, eso lo escuché la primera vez con Tony Robbins y lo apropié, es que el ser humano se siente feliz porque cuando avanza, cuando progresa. Total. Cuando progresa. Ahora tenemos ahí la música de... No le pares bola a eso. Esa es la música de la biodanza. Ahora, cuando llegan los 30, ¿qué pasa? Bueno,
ahí el camino espiritual para mí se vuelve más concreto porque empecé a leer a Osho. Ok. A los 30 empezaste con A los Osho. 30 empiezo... Háblanos un poquito de ese camino con Osho. Con Osho. Me habré leído como 10 libros de Osho en un año. Y Osho, cada vez que lo leía, me pegaba como unas bofetadas. De cosas que yo quería activar en mi vida, pero nada que arrancaban. Es decir, sí había superado cositas, lo de la novia, lo del ser un poquito más popular, porque también en el tránsito de colegio a universidad me volví como muy extravagante, pero esa extravagancia fue como la respuesta a un colegio represivo. Como la antítesis. Era la antítesis, era una brusca antítesis de un colegio represivo que con el peinado no nos dejaban tenerlo como uno quería, el largo del cabello. Entonces en la universidad, entre los 20 y los 30, me vuelvo como muy estrambótico, cabello largo, una pinta totalmente rockera, así traída de los Estados Unidos. Pero era una estrategia de marketing mía para empezar a captar la atención de un nicho. Cansado de... Yo no sabía bailar, bueno, no sé bailar todavía muy bien, aunque el sábado bailé en una presentación. Pero no soy de bailes latinos, ¿no? Entonces, en Barranquilla, para conquistar a una mujer, tienes que bailar. Y yo, tras que no era muy agraciado físicamente, tampoco sabía bailar. Como dice el dicho, tras de cotudo con paperas. Al caído caerle. Al caído caerle. Trauma. Te tiraron las cartas, te las tiraron ahí. No, pero ha sido realmente hay que darte yo me agrada mucho, o sea, estoy feliz de que estés aquí, en serio. Yo también de que me hayas traído acá. De poder compartir contigo de esta manera. Y me agrada mucho escucharte y la forma como como hablas y todo me parece muy bacano. Ver cómo realmente sí... O sea, como que te da risa ya esa historia, porque al final del día eso es pura mierda. Total. Estudié stand-up comedy hace 6 años. Por eso es que ahora me puedo reír del trauma. Ok. Bueno, vamos, pero sí, no te saltes. Estamos en 38. Sí, Osho me daba bofetadas de cosas que ya yo sentía que estaba para ese nivel, pero no salía del tema de los 20 y pico, porque en esa extravagancia que te conté universitaria, me volví súper promiscuo. Pasé de ser lo más tímido del colegio a ponerme una máscara de extrovertido, que era una máscara que no sé cómo la gente se comía ese cuento, pero del súper extrovertido. De pronto tú me habrás visto en algún gimnasio en esa época que nos vimos. Pausa rápida. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Es gratis, toma 2 segundos y te asegura no perderte ningún episodio. Y si sientes que este contenido es para ti, compártelo con alguien que también lo necesite, porque este camino es mucho mejor acompañado. Y también te aconsejo que hagas clic en la campanita de notificaciones. Ahora sí, continuamos. Y ahí arranco en un abismo de promiscuidad horrible, de estar cada fin de semana acostado con una diferente. Wow. Y ahí estaba reventando toda mi energía. Aunque me estaba encontrando a mí mismo por un lado, por otro lado estaba dinamitándome con el tema energético sexual. Y dele. Y empecé a caer en una crisis horrible. Y claro, al leer a Osho sobre el tema del sexo, que sabe mucho, te empieza a bofetear y te empieza a hacer ver que estás jugando con algo muy sagrado, que es la energía sexual. Y empezaron las preocupaciones, empezó la sospecha de temas venéreos, de temas... también el enloquecimiento de estar con una, pero te escribe la otra, o te escriben las otras, o querer terminar rápido la cita con tu novia porque te esperan 2 o 3 que están en otros lugares, que puedes ir a rumbear con ellas. Y pasé de la crisis del huevazo, del tontazo intrascendente del colegio, a la crisis del loco con la máscara del extrovertido que se acostaba con todas. Wow. Eso me lo hizo ver Julio Chaui, a quien tú conoces. Totalmente, lo veo full. Y ojalá lo traigas para acá. Sabes que lo voy a... ese es uno que voy a traer porque el hombre, de verdad que... Es exquisito. Tiene una forma de pensar muy, muy bacana. Exquisito. Con él hablo mucho de estas cosas. Es decir, tiene una energía como esta, es como si estuviera acá. Y Julio me lo hizo ver que había pasado al otro extremo. Y no me lo dijo en su momento, me lo dijo ya hace como 5 años, ya a los 40 y pico. Pero sí, él dijo, te volviste un rockstar desmadrado, degenerado.
Era necesario. Y, epa, qué lindo que lo digas, Jax. ¿Por qué? Porque, bueno, esa es mi teoría, ¿no? Por favor. Esa es mi teoría. Uno cuando viene a la Tierra, a este planeta, uno viene como en un quest, como en una búsqueda, como si tuviera un juego, ¿no? Entonces, como Mario Bros. El man arranca y entonces el man empiezan a pasarle vainas. Entonces tú llegas, te empiezan a pasar, te ponen la cruz escarlata. ¿Cómo es que? La cruz escarlata que se llama, ¿verdad? Te ponen la cruz escarlata roja esa del hueva. Y tú te la asumes. Sí. Y tú la asumes. Y tú dices, mierda, hice una hueva. Te crees esa narrativa. Te crees esa narrativa, exactamente. Y eso genera, de hecho, también una energía. Sí, terrible. Porque tú empiezas a creértelo y empiezas a sacar esa energía de alguna manera u otra donde tú te sientes así. Sí. Y la gente te percibe así. Entonces llegas en tu historia, pasas 20 y pico de años en esa historia y de pronto empiezas a decir, no, espérate un segundo. Yo no soy una hueva. Yo no soy una hueva. Yo soy un man, tengo valor, tengo esto, soy inteligente, hay coherencia en mi forma de pensar, de ver la vida, Empiezas a encontrarte, fase 1, pero para poder llegarte, es como una nota de extremos para llegar al centro. Entonces, tú estás de aquí, pasas de aquí al otro lado. El otro lado, entonces, extravagante, rockstar, crazy, loco, mejor dicho, la pinta, la vaina. Eso atrae un nicho de mercados muy sabiamente lo has dicho, muy estratégico. Sí. Decir, bueno, esto no es para todo el mundo, pero a la que le gusta, le gusta. Y normalmente son pelados un poquito menores que están en la película y que ya te veían más grande y todo esto. Y empieza la promiscuidad, la sexualidad conecta a uno con muchas cosas también. Sí. La sexualidad es un tema muy primitivo del hombre, del ser humano como tal, hombre y mujer. Total. Pero el hombre tiene una connotación en la sexualidad de hice algo, logré algo. Entonces, conquistar a esas mujeres Total. sexualmente de alguna forma, sin entenderlo, en ese momento era como, me estoy conquistando, yo puedo, yo sí, yo no soy este man X y Z que te habías puesto del otro lado, pero te fuiste para el otro extremo, como te estaba diciendo nuestro querido amigo Julio. Qué análisis. Y ahí, entonces, después tú dices, espérate un segundo, ni soy esto, ni soy esto. Soy el ser humano que está ubicado en la mitad. Pero si no estoy entre ambos Blanco y extremos. negro. Entre blanco y negro. Entre el blanco, podcast. exactamente. Si no estoy entre el blanco, bueno, en este caso, sí, entre el blanco y el negro, porque bastante oscuro que es la sexualidad mal distribuida o mal manejada, no llego a la vida, al punto medio que es el equilibrio. Los matices. Es correcto. Qué chévere que lo hayas analizado así, porque, claro, recorrí un largo camino para que me lo hayas hecho ver de esa forma y sí me hace sentido. Tuve que el mismo Osho tiene una historia así, ¿eh? Hay un cuento muy cortito de Osho que tiene que ver con eso. Es un cuento que dura menos de un minuto, si quieres lo narro, me lo sé de memoria. Osho cuenta que había un tipo que naufragó y quedó en la isla desierta. La propia película, naufrago y queda en la isla desierta por años, no lo rescatan. Y el tipo en su vida convencional era arquitecto y dijo, bueno, me voy a poner a construir cosas con lo que encuentra acá, cocos, palos. Voy a construir una ciudad para no aburrirme mientras me rescatan. Pasaron 7 años y llegaron a rescatarlo. Y antes de abordar el barco de rescate le dijeron, un momento, los rescatistas le dijeron al tipo, danos un paseo por tu isla para que nos muestres todo lo que has construido. Oye, no perdiste el tiempo, fantástico. Y el tipo muy orgulloso, el náufrago, claro, mira, te enseño. Esta es la calle de la Esperanza, este es la glorieta de los cocos y este es el... Oye, qué bonito todo, comentan los rescatistas. Ya nos vamos a ir, pero antes de irnos, una sola pregunta. Ajá, tírala. Si estabas tú solo en esta isla, ¿por qué construiste 2 iglesias? Y la una frente a la otra. Y el tipo dijo, claro, porque esta de acá es la iglesia a la que voy. Y esta de aquí enfrente es la iglesia a la que no entraría por nada del mundo, pero necesito verla ahí enfrente. Así funcionamos los seres humanos. Así funcionamos. Y es como describiste un poquito el análisis de mi historia, de por qué llegué a ser el degenerado habiendo sido el... Total. Pero después de que pasas esa etapa y empiezas a reencontrarte ya con el punto medio, entonces que eso fue como en tus 30s. Sí, ahí empecé como en la búsqueda de... Ahí ya fue el blueprint, el
el anteproyecto de empezar a convertirme en este de 46, que fue nutrirme con otro tipo de lecturas. Bueno, me volví muy lector, empecé a leer un libro cada semana, bien sea un libro conectado con el desarrollo personal y la espiritualidad o un libro de premio Nobel de literatura que me enseñara algo. Y me di cuenta que con cada libro que leía me di cuenta que había mucho por modificar en mi realidad, que había mucho potencial en mí que todavía tenía que seguirse puliendo. Y empecé a construir, no paré de aprender. Es decir, de los libros de Osho hasta el sol de hoy, cada día me levanto y me pregunto en qué todavía soy torpe y qué hago para dejar de serlo. ¿Sí? ¿En qué todavía soy un disparate y cómo puedo minimizar ese disparate y convertirme en algo que se defienda, en un experto? ¿Sabes que ahora que estás diciendo eso, Dios mío, yo estoy feliz aquí? Me estoy acordando de un gran amigo que tú lo conoces también, que se llama Jorge, apellido Cotes. Claro. Que si no estoy mal fue uno de tus grandes villanos. No tanto. Él cree que sí, pero no tanto. Fíjate que hace años nos encontramos. No tengo un mal recuerdo de él. Jorge es un tipazo. Yo lo amo mucho. Una transformación. Es una gran persona. Sí, es una gran persona. Siempre fue una gran persona. Pero era terrible. Sí. Era terrible. Travieso. Era terrible. Y bueno, y se convirtió en otra persona muy, muy hermosa, que siempre lo fue. Pero Jorge, no sé si tú sabes que Jorge, tú conoces a Jonathan Lewis, otro amigo. Claro, estamos referenciando a personas que la gente no sabe en el podcast. Son todos amigos del colegio. Amigos del colegio. Personas que conocemos mutuamente. Pipi María, Jorge, Jonathan, son personas del colegio. Vamos a relacionarlas como son personas del colegio. Amigos en común. Que eran más amigos míos. Sí, sí. Pero Jonathan, como tuvo un problema de salud muy fuerte, y terminó perdiendo toda su función renal. Ok. Y para no alargar el cuento, Jorge terminó donándole el riñón. Mira, no sabía. Jorge Cotes le dio el riñón. No sabía. El riñón. Se lo entregó, riñón. se lo regaló. Imagínate. Aquí toma tu riñón para que viva. Coja y vaya y viva. Eso sí es nobleza. Una cosa, pero fíjate tú una vaina, y lo quiero relacionar con lo que estás diciendo tú. Y es que Jorge, yo hablé con él en ese proceso previo antes de donar el riñón. ¿Hace cuántos años fue? Eso fue el año pasado. Okay, eso fue hace poquito. Esta conversación que te estoy diciendo fue hace un año. Okay. Porque Jonathan no tiene ni siquiera un año de haber sido trasplantado. Intervenido, no sabía. Y Jorge, estamos hablando así, una conversación como estamos tú y yo ahora mismo. Y él me dice, lo que pasa es que yo, no joda ya, a mí me hablan y me dicen como que, wow, vas a donar el riñón a Jonathan. O sea, qué proeza, qué cosa hermosa. Pero yo lo veo normal. O sea, me dijo así. Te lo juro que el hermano me está diciendo de lo más normal del mundo. Y me dice, hey, mira, yo siempre he sentido, y aquí conecto con lo que estás diciendo tú, que yo soy un niño malo. Fíjate tú, es el mismo tema. Es el tema del trauma, de alguna forma u otra, de esas cosas que te marcan. Porque fíjate que tú me estás diciendo, hey, yo me miro al espejo y digo, bueno, yo soy torpe, o en qué soy torpe ahora, perdón, y cómo lo supero. Eso. O sea, en qué soy torpe y cómo lo supero. Y guardando, pues, porque es diferente, pero es lo mismo. En Jorge era como, puta, yo fui un niño malo, me cagué un poco de gente, no me cagué a nadie. Pero ese es su ego. Su creencia. Su creencia derivada de su mente y ego. Y él en su cabeza piensa que hizo daño a gente porque fue muy bully. O sea, Jorge fue de esos manes que se la montaba a la gente horrible y los hacía sentir mal, y los hacía llorar y los traumatizaba. Era un traumatizador profesional. Entonces, tú estás... A mí no tengo el recuerdo. No, y si lo hizo... Pero cero. O sea, pero él lo siente así, más allá, porque ya de adultos uno eso no le importa. Sí. Eso es parte de... Mira todo lo que pasó contigo. O sea, el contraste de lo que pasó contigo. Pero fíjate tú que el man, al punto de dar un riñón y decir... Sí, o sea, ¿qué tanto es? Esto me está mendando. Claro, se reivindicó consigo mismo. De alguna manera. Pero fíjate que tú, a tus 46 años, yo tengo mis propios rollos. Cosas para superarse. Sí, total.
pero también estoy en esa búsqueda, como dices tú, bueno, ¿en qué me siento yo así en este momento? Exacto. ¿Y qué hago para no Claro. hacerlo? Y no quiero, como quien dice, ¿en qué no me quiero morir siendo torpe en, y hace uno una lista de cositas como de deudas que no se quisiera llevar a la tumba, Ujú. de cuentas por pagar a la tumba, A ti mismo. contigo mismo, sí. Que yo digo que una de las lápidas más creativas que uno puede poner en estos procesos de aprendizaje como el mío es poner en la tumba, por lo menos lo intenté. Pero esa es la vida. Ahora, cuéntame un poquito en este proceso tan bonito que me estás contando. ¿Cómo llegaste en el stand-up comedy después de pasar de Osho? Bueno, el stand-up comedy, antes del stand-up comedy vino el poder hablar en público. Ok. Porque el stand-up comedy, Pero tenías el tema de no poder expresarte en sí, público. yo tenía un problema que, no sé, muchos de ustedes no se dieron cuenta en el colegio. A veces lo cuento y mucha gente no se acuerda o qué. Pero yo era tan tímido en el colegio que era tartamudo. Tenía como una tartamudez circunstancial. Me quedaba pegado o no vocalizaba bien, pero era la misma emoción, como que era muy sensible a todo lo que pasaba y eso se manifestaba en la voz y me quedaba corto y eso me acompañó hasta los 36 años. Eso lo empecé a sanar a los 36. Fue duro, duro, duro porque, bueno, lo disimulaba con el tema de las mujeres. Cuando iba a citar a una mujer que me encantaba, claro, ahí no podía fallar, ahí como que disimulaba bien eso. Pero cuando estaba en contextos laborales bajo presión o cuando iba a presentar un proyecto en la universidad, una tesis o algo, me embolataba mucho. Y en un momento dije, si Woody Allen fue famoso siendo tartamudo, yo me valgo o me permito tener esta tartamudez porque es parte de mí, es parte de mi identidad narrativa, una narrativa que uno se... Y en un momento dije, no, espera, yo quiero hablar claro, porque me cansé que la gente a cada rato me tenía que preguntar, ¿qué dijiste? ¿Qué? Repite 3 y 4 veces. Y yo dije, no, esto no puede seguir así, tengo que buscar ayuda. A los 36 busco a un profesor personalizado. Fue la primera vez que tuve un profesor personalizado, yo no me permitía eso, yo pensaba que eso era para ricos. El personalizado del gimnasio, no, eso es para el rico que lo puede pagar. Yo soy clase media, entonces yo todo me lo banco solo, lo aprendo autodidacta. Pero a los 36 dije, contrato a alguien. Y este profesor que me puso lo que te contaba ahorita de aprender a caminar de un lado a otro, fue el que me insistió de estar lo más derecho posible. Yo no podía estar derecho. Yo era Eso sí me acuerdo que tú tenías como una jorobita. el súper jorobado de Notre Dame. La espalda todavía no está 100% recta, pero esto parece muy loco, Jack. Yo cada 5 segundos me repito, derecho, derecho. Tengo activado una radio que siempre me dice que debo estar derecho. Y eso no se apaga nunca. Sí. Y el profe Andrés se dio cuenta que mi incapacidad para poder hablar claro tenía que ver con un tema emocional y con trauma, la manera como empezaste este capítulo, este episodio. Iban como 4 o 5 clases, él me ponía ejercicios pequeñitos. Ponle que ármate un discurso o léete un discurso que dure 20 segundos, 30 segundos, párate enfrente y dímelo. Y lo vamos moldeando. Y yo no podía ni siquiera decir ininterrumpidamente un discurso de 20, 30 segundos. Ni siquiera. Y en una de esas clases, la quinta o la cuarta, me dice, siéntate, Jairo. Cuéntame qué te pasó en la infancia. Cuéntame cómo fue tu infancia. Y arranco a llorar con él como 4 horas. Wow. Eso era como las 5 de la tarde, él se quedó en mi casa como hasta las 9. Yo llorando, contando que en mi casa no me dejaban hablar. Mi mamá y mi papá súper... Bueno, mi mamá, si ve esto ya sabes que estamos sanando, que hemos sanado, pero sí, era como muy controladora, gritaba mucho, yo me afligía. Parte de mi joroba era Claro. los gritos de ella y la pelea de ellos, porque se la pasaban peleando ellos dos. Yo digo que mi casa era como una franja de Gaza. Eso era todo el tiempo proyectiles de lado y lado, discusiones en la noche, no, cosas terribles. A cada uno de mis hermanos se le manifestó distinto. A mí con el jorobamiento, con la tartamudez, con el ser la hueva del colegio, o una de las huevas, porque menos mal habían varios para no sentirme el único. Menos mal eran bastantes y yo era uno de un grupo, pero no hubiese sido el único, bendito sea Dios. Y
Y, y el tipo sí me hizo ver que mi problema para hablar venía de la infancia y que se podía componer, pero tenía que ir al fondo de mí mismo, reencontrarme, todo lo que dijiste antes. Y me obsesiono con el tema de hablar bien. Me súper obsesiono. Ahora hablas, te voy a decir una cosa, hablas espectacular. Gracias, ¿eh? O sea, tienes una dicción increíble. Yo he tenido aquí o sea, personas que hablan, o sea, pero que no las entiendo. O sea, no es que no las entienda, pero, o sea, te pusiste al otro extremo también. Me fui al otro porque extremo. hablas, pareces, o sea, tienes una dicción perfecta. Como un locutor. Todo como un locutor. Lo estudié mucho, me obsesioné mucho con eso. Y esto que lo escuche el papá de Luciana. Saludos, Luciana, que es mi única alumna hoy en día. Tengo una alumna que enseña a hablar en público. Es una niña de 16 años. Saludos para ti. Le voy a mostrar esta parte a ella. Y para que vea que sí se puede sanar y sí se puede pasar uno al otro extremo. Qué bueno que lo hayas dicho, Jack. Y empecé a ver charlas TED, a escuchar locutores, puro YouTube, más las clases de mi profesor. Y hoy en día creo que soy el orgullo de él. Han pasado 10 años de esas clases. Y él, a donde sea, habla de mi caso, que pude moldear mi realidad, que me convertí en otra cosa. Y eso del poder hablar en público me hizo revalidar ya que podía aprender todo lo que se me diera la gana, incluso lo más complejo, que ya hablaremos de otras cositas complejas que aparecieron luego, entre esas el stand-up. Pero dije, hey, no hay límite. El cielo es el límite. Lo que me propongan lo saco adelante. Tenía 36, bueno, hasta los 80, 90, 100. ¿Qué me falta para aprender? ¿Qué pasó después? Sigue, que estoy aquí sentado en primera fila. Mi profesor me dijo, la única forma saliste ya Sí, empezaste empecé. a hablar, ya te convertiste. Ahora, ¿qué pasó después? ¿Cómo llegaste al Mi stand-up? profe me dijo, la única forma de tú sostener esta energía del hablar bien es ponerte a hablar en público, exponerte más, da charlas gratis en empresas, en fundaciones, mándate y habla. Porque esa es la única manera en que tú te vas a autoconvencer que no vuelves atrás. Porque si aprendiste aquí y no practicas... Los sistemas de creencias te echan para atrás. Exacto, el rebound. El rebound, ¿no? El rebote. La persona adelgaza, se hizo una operación, pero no hace ejercicio, vuelve y queda más obesa de lo que estaba. O el componente emocional que la mantuvo, lo sacó, que lo puso gordo, no lo trabajó. Y se engorda otra vez. El fondo, lo que era el fondo. Qué chévere que lo digas. Sí, porque, claro, yo me di cuenta en mi proceso que el fondo era el trauma emocional y incluso el no haber sido popular en el colegio, como que había una deuda ahí de cosas. Y me puse a dar charlas, eso fue entre el 2017 y 2020. Ahí creo que me encontré contigo, ¿sabes? Ahí nos encontramos. Porque ahí fue cuando tenías lo de la maleta. La maleta fue el sistema de charlas que armé para intentar vivir de lo que amaba, pero aquí lo revelo, para mantener esa energía de poder hablar bien en público y no perder el impulso, no perder todo lo que se había trabajado. Ok. Después de la maleta, ¿qué era? Porque, ¿cómo se llamaba? La maleta fue unos talleres. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Lo que llevas. Ese se llamaba era el símbolo de las charlas que daba en esa época, que eran charlas y luego se volvieron talleres. Y llegaba a empresas y les mostraba que todo lo que uno lleva en la maleta durante el viaje de la vida termina influyendo en todo lo que te pasa de adulto. Okay. Entonces, si llevas traumas no sanados, eso te va a salir, no sé, en una relación, en un matrimonio, en un proyecto que expones y no das. Y hay que revisar bien la maleta de emociones y su contenido para saber qué hay que sanar y que te fluya el camino. Y eso me encantó y cumplió su etapa, cumplió su ciclo. 3 años duraste diciendo. Duré 3 años porque se metió la pandemia. Ok. Y di algunas virtuales. En la pandemia lo que hice fue esto, no con esta logística que ustedes tan bonita que tienen en el estudio entre blanco y negro, sino en mi casa, con un Zoom o con Instagram. Y me puse a entrevistar gente como loco. Todos los días entrevistaba a alguien distinto. Famosos y no famosos. Que también era para mantener ese ejercicio del poder hablar en público. Totalmente. Y bueno, ese es toda la pandemia. Fueron 3, 4 meses entrevistando gente casi que a diario.
y me encantó. Es decir, ese combustible continúa hasta el sol de hoy. Y de ahí que saltaste como que en este último periodo, porque yo sé que estamos y vamos a entrar como en Al presente. a lo que estamos haciendo en el presente. Ahí se metió el stand-up en la pandemia. Ok. Sí, en la prepandemia, muchos profesores de oratoria que yo vi en redes decían, el nivel más alto de hablar en público es hacer reír en público. No porque te tengas que dedicar a ser humorista, sino para que pierdas el miedo y para que te vuelvas más suelto. Incluso descubrí que casi todos los políticos en Estados Unidos estudian stand-up comedy. Todos, y los presidentes, todos. Porque la profesora que encontré en la pandemia, que me leí varios libros de ella, Judy Carter, ella confiesa haber sido profesora de Bill Clinton y de gente muy influyente en la política norteamericana. Wow, no sabía eso. Sí, en Estados Unidos el stand-up es No, el stand-up en Estados Unidos, pues, una tú cultura. sabes que yo viví mucho tiempo allá. Claro. Y yo consumía mucho, todavía lo consumo, no como antes. De hecho, mi ex esposa era muy amante, sigue siendo amante de y yo comparto con ella pues relativamente bastante. Y cuando me veo con ella y todo, compartimos, o sea, hemos ido a stand-up comedy. Es muy parte de la cultura ¿Qué americana. stand-upero? Dime dos o tres así. Dave Chappelle. Chappelle. Hay uno que se llama apellido Tosh, Ok. que tenía un programa. Yo también fui a Alicia Silverman. Ok. ¿Cuál fue el otro? Todos y tienen el show en otro, Netflix. bueno, hay un Kevin, ¿cómo se llamaba este tipo que es de Inglaterra? Que estuvo en los Grammys o estuvo en Gervais, Ricky Gervais. Ricky, ese. Genial. Yo sabía que lo ibas a mencionar. Monstruo también. Y otros más. Que hay uno ahí que no me acuerdo cómo se llama. Godfrey, creo que se llama Godfrey. Me encanta porque hace unas vainas. Pero sí, o sea, sí consumí Sí, mucho has consumido stand-up. stand-up, Sí. pero no lo habías visto desde la relación con el tema de hablar en público. No, jamás. Yo estudié un poquito de actuación. Bueno, no un poquito, estudié 3 años, bastante. Pero ¿Teatral? nunca estudió, no, sí, teatral, pero nunca estudié. Cómico. Y también me sirvió, bueno, hice 6 meses comedia, pero más como teórico. Estudié a Molière, como a diferentes personajes. Chaplin. Chaplin no lo estudié. Nos basamos más que todo en Molière, que fue con el padre de la comedia francés. Pero todas estas cosas sí definitivamente te dan herramientas. Claro, porque te hacen perder el miedo. Te hacen perder totalmente. A tú decir, hey, Sí. ¿qué es lo peor que me puede pasar? Cuando no se ría nadie. No, a mí me pasó. Bueno, tú eres el invitado, pero te voy a echar un cuento. Por favor. No jodas, que este cuento a mí. Yo en algún momento quise hacer música. Yo alcancé a escuchar la única canción que sacaste hace 25 no años. sé, 15 años. Y para no alargar el cuento, en una presentación yo estaba pues me ganó, había como un concurso en Estados Unidos. La música se convirtió para mí como una vaina que tendría que convertirme, mejor dicho, en Ricky Martin. Juan, es una vaina de esa. Y mucha presión, pero yo entro a un concurso de canto, pero las canciones nos las dan y nos dicen, se las tienen que aprender hoy y las presentamos el viernes. O sea, nada, 2 días para presentarla, para poder estudiar las canciones y eso. Y el punto fue que una de las canciones era una canción que a mí se me olvidó. O sea, que no la estudié, que no me la sabía. La letra. No me la sabía. Cuando salgo a presentarla, a cantarla, veo todas esas luces. Era una manera como American Idol, que tenías los jueces ahí, pero había un grupo de gente. Yo invité a un poco de gente. Qué presión, ¿no? No, es fuerte. Y ahora de Colombia, Jack Santos. Y salgo yo en mi película. Y cuando me parqueo y no veo a nadie, porque las luces estaban. Y empiezo a cantar. A mí del nervio se me olvidó la canción y yo empiezo a tararear. Empiezo a tararear y la gente, como que, ¿este man qué? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Y de pronto, yo no me había dado cuenta, pero había un man al lado mío como el Chacal. ¿Tú te acuerdas del Chacal de Don Francisco? Claro, por supuesto. Pero imagínate un Chacal al lado mío y yo no me di cuenta. De pronto sentí que me cayó una vaina en la cabeza. Una vaina, loco. Un tomate. No, era una peluca. Imagínate yo. ¿Y tú te acuerdas de Tom Poe? El man de... ¿Tú te viste la película ese Kickboxer? Tom Poe, claro. ¿te acuerdas que estaba andando con el otro man que tenía una colita? Marica, yo con mi cabeza así calma, el man me pone como una peluca y me cae medio Tom Poe, y yo cantando con mi vaina, pero con una sensación de traga metida. Fue horrible la gente. Y yo salí de ahí, la gente me quedaba mirando como
como si me hubiera muerto, marica. Como si hubiera, Traumatizado, sí, traumatizado. y eso entre comillas, me traumatizó. Pero fue muy, muy positivo. Porque yo salgo de las vainas raras, o sea, como que, joda, me Pasa la dolió. página. Pero esa vaina me acuerdo que duró como 2 días en una pseudodepresión y de ahí dije, "Ey, ¿qué es lo peor que me puede pasar? O sea, después de esto, ¿qué es lo peor Sí, ¿qué en un viene? escenario? ¿Qué es lo peor qué es lo peor que me puede pasar en un escenario después que me hayan puesto peluca, me han hecho sentir que no valgo 3 tiritas, que mejor dicho que soy o sea, ya de aquí para adelante y para mí fue eso se volvió en algo que yo incluso siempre pienso cuando estoy en una posición en la que puede pasar algo así, o sea, del sentido de que marica, que lo que peor que me puede pasar si ya Ya viví lo probé más, esto. que básicamente lo que tú estás diciendo cuando haces stand-up comedy. Y qué bacana esa historia porque a mí en el stand-up me pasó algo igual. Que también esa noche dije que es lo peor que me puede pasar después de esto. Pero tal cual, es que es la misma frase. Y qué chévere que la gente entienda que ese momento, aunque fue horrible para ti en tu caso y para mí en lo mío, luego terminas sintiendo gratitud por ese momento nefasto porque lo que venga de ahí en adelante es ganancia. Totalmente. No hay piso. Ya el piso lo pisaste. Entonces como que Total, déjame ir, ¡guau! total. Y sabes ya que justo eso lo necesitaba en estos días porque estoy pasando por algo que no lo comentaré acá directamente, pero necesito recordar que sí, que este tipo de cosas te hacen ver que luego de esto, ¿qué es lo peor que puede pasar? De una situación incómoda. A mí me pasó con el stand-up algo muy raro. En el 2018 empecé, antes de la pandemia, a tomar clases. Tuve alguna presentación por ahí de puro amateur, es decir, donde la gente va a hacerte el favor de reírse para que tú te la creas que tienes algo ahí de entretenimiento, de diversión. Va la abuela, la tía. Villas aquí en Barranquilla. Eso fue aquí en Barranquilla. El profesor es de Bogotá, Gonzalo Valderrama, le mando saludos. A él lo traía a una institución acá y él daba clases y yo me inscribí. Mi esposa fue la que me dijo, métete ahí que te veo. Mi esposa hace teatro y dijo, no, yo te veo ahí. Ah, chévere. Y me fue bien la primera vez, con risas solidarias, ¿no? Gente que llegó a hacerte el favor de reír. La segunda vez también bien, la tercera vez bien. Pero como la quinta vez que lo intenté, ya fue después de la pandemia, Con público real. con un público real. No, las dos primeras veces creo que era público de favorecimiento ahí. Pero la tercera y la cuarta vez fue público real. Creo que la cuarta vez fue un momento increíble que salí de un bar y dije, no, yo me ganaré la vida en esta vaina, me haré famoso. Con esto lograré demostrar que la gente del colegio sepa que ya yo no soy el imbécil que conocieron. Sí, creí que había tocado Había llegado a la estratosfera del stand-up comedy. No, total. Y era un bar ahí, pues, normalito. Pero para mí era un gran logro. Claro. Un microavance. Y fue un gran microavance. Volvemos al tema ese que hablabas por teléfono con un amigo, microavance. Pero como la quinta o sexta vez después de la pandemia fui era un hostal y ese día sí me pasó algo parecido a ti, que nadie se rió. Nadie. Y no pude dormir varios días. Esa noche me fui del bar, desde el hostal puto, tiré sillas. Y ya yo tenía como la fama del pacífico, del espiritual, del que todo lo maneja, ¿no? Ese día me fui como un hooligan. Y llegué a mi casa y le dije a mi esposa, esto es un infierno, un desastre. Pero era el ego, ¿ah? El ego de hacerte creer que nunca te iba a pasar eso. El goleador que cree que en cada partido va a meter 3. Y no, hay goleadores que pueden meter 3, 5 partidos y llega un partido donde se maman 10 goles con el arco solo. Total. Y dije, nunca más lo vuelvo a hacer. Ya quedé, me puse a aprender otras cosas que luego ya entraremos en eso. Y dije, nunca más lo vuelvo a hacer. El video lo tenía una amiga, le dije, dámelo y lo metí en un disco duro y le puse, nunca más ver esto. Bauticé el archivo así, jamás volver a ver esto, algo así. De hecho, nunca encontré el video, lo traté de buscar después. Eso fue en el 2021. Y en el 2023, casi 3 años después, estaba en Bogotá, estaba pasando un momento muy terrible a nivel anímico con el trabajo.
Y mi amigo Gonzalo tenía una sesión de principiantes con público real en Bogotá. Y yo le escribí, Gonzalo, ¿hay cupo para mañana? Sí, hay un man que me falló. Méteme. De una, porque él siempre me insistió que lo volviera a hacer. Preparé una rutina de esa noche hacia el día siguiente, de la noche a la mañana. Me presento en Bogotá. Y desde la entrada saqué carcajada. Y salí así mirando al cielo del bar y dije, ya, sané con esto. Claro, me reivindiqué. Me reivindiqué. Escribí un artículo que creo que ha sido de los mejores artículos de mi blog, que se llama hice algo que juré que nunca más iba a volver a hacer. Así se llama el artículo, más o menos. Bacanísimo. Y sí, ese fue como el stand-up en mi vida. Atreverme a hacer cosas que son difíciles. No, o sea, y ver llegar desde, o empezar y llegar hasta ahí, es un gran logro. Es un gran logro. O sea, desde el punto donde arrancaste hasta el punto donde llegaste a hacer stand-up comedy y perder y volver a ganar y volver a ganar otra vez y perder y volver a ganar, eso es un gran logro. Porque tú como ser humano dices, coño, me conquisté, que realmente hemos venido hablando de conquistarte. Ahora, bueno, en esta parte final que ya estamos llegando al cierre del podcast, cuéntanos un poco sobre... porque hemos venido transitando contigo. Hemos venido... Esto también creo que lo hablamos la vez pasada en otro podcast, pero es como nos metimos en un tren y empezamos a montarnos en tu vida y todo lo bonito que ha sido todo ese tránsito de la vida tuya. Ahora tú creaste un método que se llama Circle Coaching, ¿verdad? Sí, Circle Coaching. Entonces cuéntanos un poquito más de qué se trata, cómo la gente ya te puede encontrar, qué es lo que trabajas. O sea, háblanos un poco más de este tema antes de, pues, para cerrar ya. Genial. Y dentro del método jalaré alguna historia, algún aprendizaje que él dio o que sirve de base para todo eso. Estaba en los talleres de lo que llevas de la maleta emocional y dije, está chévere esto, pero ya mucha cháchara, mucha palabra. Y ya la gente en las empresas me decía, no quiero que venga un coach a dar más palabras, más carreta, que ya la gente está aburrida. No, pero es que yo soy un coach distinto, yo sé hacer reír y yo soy más dinámico. Ya nos han dicho eso, ya no queremos más cháchara. Y empecé a notar que ya estaba el público cansado de esa oferta en el mercado. Y yo no tenía ni forma de convencerlos que yo podía hacer distinto. Entonces dije, voy a empezar a meterle más acción a esto, a que gire hacia un poquito como lo que es el team building y donde haya más acción y más participación de la gente, no solo acción mía. De crear equipos, team building, para traducir al que no entienda. De crear equipos. O de dinámicas donde la gente haga también y la gente no se limite a ser pasiva, espectador pasivo. Y ahí le fui dando forma a un concepto intermedio, a Circle Coaching, un concepto intermedio entre la maleta emocional y Circle Coaching que yo lo llamé de la torpeza a la destreza, que era poner a la gente a reflexionar sobre cómo aprendió algo para lo que pensó que no tenía talento y qué hubo en el camino, con qué se encontró, qué aliados hubo o cuántas veces dijo ya no le insisto más a esto, qué piedras, qué trampolines, todo lo que hubo en el camino de la torpeza a la destreza en algo que tú quisiste aprender y te metiste, aunque pensabas que no tenías talento. Y ese taller lo hice como un par de años, entre 2021 y 2024. Duré como 2 o 3 años con ese. Me salió poco, pero lo hice. Generaba una reflexión muy bacana en la gente porque es que ¿en qué sientes que eres torpe y quisieras dejar de serlo? ¿O en qué te sentiste torpe y fuiste micro avanzando? Esas eran las 2 preguntas base del taller. Y claro, era bacano, la gente contaba anécdotas, nos reíamos, pero no dejaba de ser teórico. Ponía uno que otro ejercicio, pero era más teórico que ejercicio. Pero sí ponía uno de una raqueta, era una ronda donde hacíamos que una raqueta con una pelota fluyera. Todos lograran pimponear la raqueta con una pelota y se la pasaran al compañero sin dejarla caer. De cada 10 grupos, ese lo lograban como 3. Es tan difícil que grupos de, no sé, 10 personas, no más de 15 personas. En algún momento se caía, tocaba volver a empezar, en fin. Y yo les contaba cómo, aunque no lo lograran, cómo se pasaba de la torpeza a la destreza, qué decisiones de grupo tomaron, en fin. O mucha gente nunca había cogido una raqueta en su vida. También hay que tener en cuenta eso.
Y eso iba en paralelo, esto del taller de la torpeza a la destreza iba en paralelo a que en mi vida ya yo tenía 2 hijos y yo quería que mis hijos vieran a un padre por el cual sintieran admiración. Y no solamente admiración por ser padre proveedor como lo tuve yo, como tuviste tú que era padre, que pagaba las cuentas de la casa y un poco más, sino un padre distinto, un padre fuera de lo común, que ni siquiera los compañeritos de su colegio tuvieran un padre así. Y empecé a aprender guitarra y yo era negado con la música. Ahí me parece un poco a tu historia, pero igual yo no canté, es decir, lo mío es guitarra. Y a mí a los 13 años me hicieron un comentario muy feo sobre que no podía tocar guitarra y el trauma me dejó ahí con la guitarra bloqueado muchos años. Oh. En el 2021 cojo una guitarra, videos de YouTube, le doy y hoy en día puedo tocar lo que toca un niño. Es decir, puedo tocarte una canción fácil, la toco y la canto al tiempo. Entonces dije, guitarra, listo. Vámonos con un deporte extremo. Me metí en un deporte que es un derivado del surf. Ya voy a llegar a hacer coaching, pero hago todo este contexto. No, es importante. Se llama skimboard, que es como hacer patineta en la orilla de la playa. Miami de pronto lo viste, o en Brasil lo practican. Es tirar una tabla más pequeña que el surf por la orilla, lanzarte sobre la tabla y empezar a... Parece fácil, pero hay que tener varias caídas para lograr ese ejercicio. Ese deporte me enseñó a caer. Caer 1000 veces hasta que ya logré la estabilidad. Y hoy lo puedo dejar de practicar meses. Me pasó hace poquito. Me tiro la tabla y me monto. Lo que llaman memoria muscular. La guitarra me enseñó a que a pesar del dolor en la yema de los dedos, siga. Porque a los 13 años, además del comentario, el dolor aquí me levantó todos los pellejos. Y el ardor me dijo, no, ya, deje esa vaina. Pero ese dolor dura un mes. Luego ya se vuelve callo, te vuelves resiliente y sigues tocando bien. Luego dije, bueno, ¿qué viene? ¿En qué más soy torpe y quiero dejar de serlo? Batería. Me compré una batería en el 2023. Sí. Descoordinación total. La pierna y la mano no coincidían, lo sincrónico, lo asincrónico. Disparate total. Y me acordé mucho de Alex Poveda, a quien le mandamos un saludo. También amigo del colegio. Amigo del colegio. Y que siempre que me escribe dice, ¿en qué te has convertido? Eres el personaje o uno de los personajes del colegio que más se ha convertido en algo impensable, me dice Alex. Entonces empecé con batería. Torpe, pero le daba todos los días 15, 20 minutos a la batería. No tenía más tiempo de 15, 20 minutos. Dele. Hoy ya toco ritmos, No soy el super baterista, no voy a ser contratado por una banda, pero toco batería. Toco. Y a veces me exijo con ritmos cambiados, pongo plataforma dromio, voy aprendiendo todos los días un poquito de batería. Y cuando estaba en la batería dije, ¿qué me puede ayudar en la coordinación así a un ritmo, a un nivel bestial? A un nivel high performance, alto rendimiento. Y dije, los malabares. Porque el malabar te enseña la disociación de manos, toda la relación óculo-manual, el desarrollo visiomotor. Y yo dije, pero a los 40 y pico con canas, malabares, esa vaina se aprende de niño, ¿cierto? De joven. Un malabarista en una esquina tú lo ves y ese pelado máximo 30, 25. Pero con canas yo, malabares, 43 años, tenía 44. Pero como le digo a mi hijo, esta frase le encanta a mi hijo, cuando me salieron canas, me dieron más ganas de seguir aprendiendo cosas bacanas. Vamos a acuñar esa frase. A mi hijo le fascina, se la sabe de memoria. A mi hijo de 7 años. Canas, ganas y cosas bacanas. Y yo dije, pues seré el primero en el mundo o de los primeros en el mundo, porque también investigué en Google, en Internet, qué referencias había, qué precedentes, que aprenda a malabar a los 44 años. Y empecé, tengo los videos, tengo toda la documentación de eso. Los videos el primer día, sudado. Le comentaba al productor del podcast que cuando tú practicas malabar o cuando empiezas a practicar malabar, en 1 hora te agachas más veces que un ser humano promedio en toda su vida. No joda. Recoja pelota. No te sale nada, Jack. Nada. Es la frustración, es el coqueteo
inminente con la frustración. Esto que hablan los psicólogos o hablamos los coaches de frustración y tal, tolerancia a la frustración. Hey, hay muchos libros, pero tolerancia a la frustración, ponte a hacer malabar o algo como el malabar bien difícil en una hora. Y escribes todo un dossier de frustración. Está buena esa. No voy a aplicarlo al malabar, no lo voy a hacer. Pero algo que te No voy parezca pa' esa. difícil, ¿no? Algo que te parezca difícil. Ajá, ¿y qué pasó? Sudado, ensopado. Pero a los 10 días ya tenía unos 5 segundos de dominar 3 pelotas. Ya tenía 5 segunditos. Ta, 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 pum, moría. 5 segundos. Ta, 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 lo que es la mente. 5 segundos, moría. Al mes ya tenía controladas las 3 pelotas. Ya me duraban como 20, 30 segundos. Porque un amigo me dijo, ponte tiempos. Que el tiempo es lo que te va a indicar el microavance. Ajá. Como el deportista de alto rendimiento, ¿no? Y dije, bueno, vamos a saltar a lo más peludo de una. Monociclo y unicycle, bicicleta de una rueda. De una. Joda. Me la compré en línea. Y yo creo que podría escribir un libro completo sobre el monociclo, solamente. Todos los días, parado en la cancha de mi edificio, solitario, y no te acompaña nadie. Total. Solo. El primer día no podía ni poner un pie en el pedal, y mucho menos el trasero en la silla. Ni eso puedes. Y duras varios días que vas a la cancha solo a decir que tuviste contacto con el monociclo. Al mes ya estaba rodando unos metros. Ya rodaba, creo que la mitad de la cancha de mi edificio, de la cancha de microfútbol. Pero dije, el poder de los microavances. En la vida hay traumas, pero también hay microavances cuando te propones superar el trauma. Porque claro, ese niño tonto del colegio no coordinaba bien su cuerpo, no era atlético, no era invitado a la selección de fútbol, nada. Es decir, cero a la izquierda. Pero a los 40 y pico intentando aprender algo que creo que menos del 0.01% de la población maneja, como malabares o monociclo y todo eso. Y en esa época empecé a estudiar coaching ontológico. Y dije, oye, estoy aprendiendo malabares. Estoy aprendiendo sobre cómo el ser humano aprende. Y en las clases de coaching estoy viendo todo el tema relacionado a la mente humana, a cómo aprendemos, a qué nos traumatiza, cuál es la conversación que tenemos con uno mismo. Joder, coaching. Dije, voy a unir las dos palabras, así sea de travesura, de experimento, yo no sé a dónde va a llegar esto. Pero Coaching es la propuesta para que tú conviertas a tu propia vida como el laboratorio en donde ocurren experimentos interesantes sobre cómo superas cosas difíciles. Tu cuerpo es la propuesta ambulante de vamos para adelante, vamos a sacar adelante algo que no parece posible. En noviembre me contrató un grupo político de la noche a la mañana. Me llamaron y me dijeron, preséntate mañana a 7 de la mañana. ¿Cuánto cobras? Esto. No me regatearon un peso. Y arranqué ese taller diciendo, yo trabajo haciendo posible lo imposible. Pero ¿dónde ocurre eso? En el laboratorio de tu ser, de tu cuerpo, de tu espíritu. Ahí ocurre. Y Coaching es el método, como decía Jack, para que cada ser humano, tomando como inspiración lo que yo me he atrevido a hacer y lo que muchas otras personas se han atrevido a hacer, porque no soy el único, y hagan su vida un laboratorio interesante de cosas desafiantes. Déjame decirte algo, Jairo. Primero que me emociona todo lo que me has dicho. Me impresiona todo lo que me has dicho. Y admiro todo lo que has dicho y lo que has hecho. Gracias, Jack. La verdad es que tengo que aplaudirte porque eres un ejemplo de lo que significa ser resiliente, de lo que significa evolucionar, de lo que significa utilizar la vida con propósito para demostrar a los demás que sí pueden, de cambiar por decisión, de no hay excusa. O sea, he disfrutado
esta conversación de una forma que no tienes ni idea. Gracias, también la he disfrutado mucho. Y de este podcast quiero que la gente se lleve eso, que no hay excusas. Más que no hay excusas es que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede, que todo está en la mente, que todo está en el deseo de querer avanzar, que no existen cosas imposibles sino mentes incapaces. Que uno sí, cuando se propone algo, o sea, yo me encantaría, yo creo, o si puedes mandarnos no sé, un Por video supuesto. cuando tú Sí, estabas, sí. cuando eras un pelado, o sea, es como que me encanta, porque te conozco de toda la vida. Y ver a esa persona que en algún momento, lo digo, que juzgué, o que más que juzgué, porque no sé no es la palabra, pero que critiqué, o Sí, que veías como alguien o que que no. señalé, porque era parte de lo que pasaba con mi grupo cercano de amigos, transformarse en este ser humano increíble. Gracias, Jackson. Inteligente, lleno de conocimiento, no por el conocimiento, sino por ese deseo de querer superarse. Eso es lo que más me lleva, o sea, ese deseo de querer superarse y de querer ser cada vez mejor, me parece increíble. O sea, te lo juro que no tengo palabras para describir lo que siento en este momento luego de esta conversación contigo y lo que ha significado para mí aquí como ser humano que vio y que ha transitado contigo la historia. Y agradecerte por estar acá. Gracias a ti también. Agradecerte por tu historia y por darnos la oportunidad de conocerte como ser. La verdad, de conocerte como el ser, más allá de las etiquetas, más allá de las máscaras, más allá, y de todo lo que tu vida le enseña a los demás si le presta atención. Porque la verdad es que, pues no sé cuántas personas van a ver, pero sé que las personas que van a ver van a encontrar mucha sabiduría en todo lo que dijiste, lo que contaste, porque fuiste muy abierto, muy sincero. O sea, lo sentí desde el corazón. Nos reímos. Fue muy bacano poder transitar contigo este podcast. Así que bueno, más allá de... muchas gracias, mijo, por venir. Gracias por compartir. a ustedes. Antes de cerrar, pues cómo la gente puede Encontrarte, el proyecto en redes. Saber más. Bueno, en Instagram, @circoaching. Es la única cuenta que tengo abierta. No tengo TikTok todavía. Y sí, @circoaching. Y allí, bueno, puedo linkear el blog donde cuento los detalles humanos de cada vez que saco adelante una maniobra, porque te conté malabar y monociclo, pero ahora tengo como 50 maniobras dominadas en 2 años. No, la gente tiene que entrar y ver. Y ver todo lo que hay ahí. Entonces, Circoaching, @circoaching, sí. Ok, bueno, mi querido, Gracias. muchas gracias. Muchas nuevamente, gracias. Y nosotros seguimos entre blanco y negro.